No sé si estoy en silencio. Sí, está. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar, porque ya vamos 8 minutos tarde. Bienvenidos a la prédica de jueves, a la prédica de matrimonios. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a empezar con una oración. Pongamos esta prédica en manos del Señor. Te pedimos, Padre, que esta prédica tú la domines, Señor. Que esta prédica sea basada en tu palabra. Que esta prédica traiga bendición a quienes la están escuchando, Señor. Traiga bendición a quienes la escucharán en un futuro, Señor. Te pedimos, Padre, que nos abras nuestros oídos espirituales para que podamos entender las cosas que a simple vista no podemos entender en tu palabra, Señor. Esos misterios que tienes guardados para nosotros, Padre, te damos gracias. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pues bienvenidos todos. Hola, Itzel. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Y pues bueno, Dios puso en el corazón de nosotros hablar. Desde la mañana lo estábamos platicando acerca de un amigo mío que pues para ponerlo en pocas palabras, aún no tiene esperanza. Pues es un compañero que trabajamos en ciertas cosas y pues bueno, tiene problemas como tú y como yo, ¿no? A lo mejor se le olvidó pagar su tarjeta, a lo mejor se le ponchó una llanta, a lo mejor no le salió un negocio, a lo mejor tiene problemas con su esposa, a lo mejor su hijo está en el hospital, no lo sé, ¿no? Como tú y como yo, tiene problemas. Y su matrimonio, pues, es como el matrimonio de dos seres humanos, ¿no? Dos carnes que sabemos que se unen, pero cuando no estás en Cristo, no se unen esas carnes realmente, ¿no? En el sentido espiritual no se unen. Entonces, pues tiene ciertos problemas y me platicaba ayer y hasta se me puso a llorar, ¿no? De la desesperación que representaba para él todos los problemas. Y entonces, bueno, eso me puso, lo platiqué con mi esposa y pues llegamos a la conclusión de que gracias a Dios estamos en Dios, ¿no? Porque tanto tú como yo tenemos esperanza. Y de eso se trata la prédica de hoy, de que podemos estar como matrimonios y como personas, podemos estar atribulados por muchas cosas. La palabra de Dios no nos promete una vida libre de tribulaciones, ¿no? De hecho, Jesús les dice a sus discípulos: Padre, ellos estarán en tribulación, pero yo te pido que los libres del mal, ¿no? En el mundo, dice, ¿cómo dice? En el mundo habrá tribulaciones, mas yo te pido que los libres, ¿no? Y así esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Habrá tribulaciones, pero lo que te quiero compartir el día de hoy es que nosotros tenemos esperanza, ¿sí? Así es, o sea, tú, yo, nuestras familias, nuestros matrimonios, tenemos de verdad que la gran fortuna, la gran bendición de tener una esperanza ante cualquier problema, sea grande, sea pequeño. De verdad que debemos entender que tenemos un gran privilegio al tener esa esperanza en nuestros corazones. Y eso nos tiene que quedar claro, ¿no? Uh-huh. Porque van a llegar vientos y van a golpear contra tu casa y si tú tienes tu casa, tu matrimonio fundado sobre la roca,
no va a pasar nada, sobrevivirás, ¿no? Lo que a mí un poco y lo platicábamos, ¿no? Hoy en la mañana sobre este tema y cómo, o sea, lo maravilloso que es que no importa el tamaño del problema, nosotros sí tenemos a alguien donde siempre podemos recurrir cuando tenemos esa situación, ¿no? Y cuando me platicaba la situación en la que estaba enfrentando a su amigo, pues sí, pobre, es una situación donde pues no puedes recurrir, o sea, donde no hay nadie a quien recurrir, ¿no? En esa situación en la que él estaba, nadie humano. Pero esa plática sí fue como, qué afortunados somos nosotros en que no hay una sola cosa en la que no podamos ir con Dios y decirle, Señor, esto necesito pedirte por él, necesito pedirte por esta situación. No hay una sola cosa y piénsenlo. La verdad es que es maravilloso saber que no importa la situación, por más loca, bizarra, surrealista, imposible, grande, sui generis, no sé cómo le quieran llamar, la verdad es que tenemos a dónde ir. Entonces no importa qué situación pudiera estar enfrentando tu matrimonio que se vea surrealista, grande, difícil, imposible de resolver, tienes a quién recurrir, ¿no? Y con fe y con esperanza, porque Él tiene puras cosas buenas. Dice, todos los pensamientos que yo tengo sobre ustedes son buenas. Es lo puro, lo bueno, lo perfecto. Todo, siempre mis pensamientos son mejores de lo que ustedes mismos pudieran pensar, ¿no? Entonces, incluso aunque tú llegaras a pensar, es que esto ya no se puede, es que esto no... Él siempre está diciendo, no, es que sí se puede. Es que sí lo vamos a lograr, ¿no? Sí, sea el que sea el problema que esté acechando tu matrimonio, puede ser uno muy pequeño o puede ser del tamaño de un león rugiente, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que nomás está esperando para devorar. Dios nos tiene sujetados de la mano. Es como, yo hacía, bueno, en lo que escribí, es como, imagínate, no sé si te tocó, a lo mejor sí, seguramente, de ir de pequeño a la playa, ¿no? La primera vez o las primeras veces que entrabas a la playa tú y venían las olas, te apuesto que no te metías solo a la playa. Las primeras veces que te metiste a la playa fue con tus papás. O con tus papás, ¿no? Y pues las primeras veces tú ves la ola y pues realmente te agarras de la mano de tu papá, ¿no? De tu mamá. Ellos te agarran de la mano y bueno, cada papá es diferente. A lo mejor unos hasta te abrazan y te protegen de la ola, otros a lo mejor te dicen, no, vamos, sí se puede, y pum, vamos todos y nos aventamos al agua. Pero te tienen agarrados de la mano. Y así es como yo hacía esa semejanza. O sea, Dios, ante cualquier problema que nuestro matrimonio, nuestra vida esté enfrentando, estamos de la mano de Dios. Y no importa qué fea venga esa ola, o no importa la marea qué tan brava esté, de todos modos estamos agarrados de la mano. Y entre más fuerte, sí o no, más fuerte venga el problema, más fuerte venga la ola, más fuerte te agarras de esa mano. Y más fuerte te agarra esa mano que es la mano de Dios. Entonces, así es como nos tiene Dios tomados de la mano. Mira, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, hasta el 8 creo, o el 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, aquí te está diciendo, el tesoro que tenemos es que podemos estar nosotros atribulados, que es lo que estamos platicando el día de hoy, pero no nos vamos a angustiar. Sí, vienen problemas, sí, lo sabemos, a veces las cosas nos salen exactamente como las planeamos y nos tienen esas cuestiones un poco atribulados, pero tenemos la confianza, debemos de tener la confianza en nuestro corazón y no angustiarnos, ¿no? Que esa tribulación no penetre más allá en la relación con tu pareja, con tu cónyuge o en la relación con tus hijos, que te angustie, ¿no? Entonces puedes estar en apuros, puedes estar acongojado así, pero no desesperado, dice la palabra de Dios. Porque desesperado, sí o no, a poco no tomamos buenas decisiones desesperados, ¿no? Tomamos decisiones pues rápidas, queremos solucionar el problema y no son decisiones realmente sabias, pensadas en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice también que podemos estar perseguidos por los problemas, por las preocupaciones, pero no desamparados. Y esto es en relación a lo que platicábamos de la esperanza. O sea, no estamos desamparados porque tenemos el amparo de nuestro Señor. Tenemos el amparo, tenemos esa esperanza que estamos agarrados de su mano, ¿no? Y aun cuando estas tribulaciones, cuando estas persecuciones te derriben, te dice la palabra de Dios, no serás destruido. Podemos ser derribados y nos podrán ocasionar un tropiezo que nos haga caer, pero no serás destruido, ¿no? Y este es nuestro tesoro, ese es el tesoro que nos dice la palabra de Dios, que lo debemos valorar por su importancia, ¿no? Tener nosotros esa esperanza, ¿sí? Es como la historia que nos dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. Toda la historia es desde el 1 hasta el 23, pero básicamente es cuando va empezando el reino de Israel, ¿no? Cuando el primer rey, que es Saúl, es ungido por el profeta Samuel, y te dice la palabra de Dios que no tenía ni una espada para luchar contra los filisteos, no tenían esperanza, ¿no? Habían dos espadas, la de Saúl y la de su hijo Jonatán, Jonatán se llamaba. Entonces te narra, desde el 1 al 23, cómo pues dice Jonatán, pues vamos, y yo sé que si Dios está con nosotros, no va a importar que nomás tengamos dos espadas. Y bueno, así resulta al final, ¿no? Que Dios salva al pueblo de Israel y hace que filisteos entre filisteos se peleen, y entonces pues obviamente ya son más espadas en favor del pueblo de Israel, y luego hebreos que apoyaban también a Israel se suman a esa causa, y te narra cómo pues al final de cuentas está ahí detrás esa esperanza, ¿no? Nos quiere ejemplificar la palabra de Dios en esta historia, que no importa qué tan grande sea el problema o qué tan pocos recursos creas tú que tengas, Dios está ahí, ¿no? Y fíjate la parte en donde dice, yo te dije, Primera de Samuel 14. Uh-huh. Mira, vamos a leer el... Miren el 10, 14:10, dice: mas si esos enemigos que son los filisteos, dice, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces, estaban plenamente convencidos
de que si los filisteos les decían, pues a ver, déjense venir, aquí nos arreglamos, ya iba a estar arreglado por Dios, ya iba a estar esa victoria del lado del pueblo de Israel. Y entonces así debes tú tener esa certeza, ¿no? De hecho, la prédica pasada hablábamos un poco de esa fe que debemos transmitirle nosotros a nuestros hijos, ¿no? Que saber que aunque no lo estés viendo, va a suceder. Tener esa plena certeza y estar convencidos de que la esperanza que tú tienes es una esperanza fundada en un Señor Todopoderoso, ¿no? Entonces, y es que la verdad es que cuando no tienes a Jesús en tu corazón, cuando no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no tienes al Padre, ¿no? La misma palabra de Dios nos dice, mira, vamos a Juan 14. Vamos a leer Juan 14 del 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces fíjate cómo dice que el Padre mora en él. O sea, Jesús ahí está confirmando cómo bueno, de lo que hablaba el pastor en la prédica del domingo pasado, ¿no? Es uno solo. Es un solo Dios, es una sola verdad. O sea, Dios mora, el Padre Celestial mora en Jesús y Jesús mora en el Padre. Y entonces cuando tú tienes a Jesús, tú tienes al Padre, ¿no? A ese Rey de Reyes y Señor de Señores que en realidad es lo que estábamos viendo. O sea, ante esas tribulaciones, cuando tú no tienes a Jesús, no tienes a Dios de tu lado, ¿no? Y entonces no tienes esa mano de la cual agarrarte en la alegoría que yo te decía. Entonces, ahora que lo veo, que pues no sé, tal vez llegan a mí algunas historias de conocidos, familiares, amigos, en donde veo que no tienen esa esperanza. De verdad que te puedo decir, no sé cómo antes pues andábamos tan campantes sin tener la conciencia de tener esa salida, de tener esa esperanza y de tener esa de poder descansar los problemas en esa esperanza que es Cristo, ¿no? Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces esta prédica, lo que quisiera hacer es que demos gracias a Dios, que le demos gracias a Dios por habernos llamado, porque, mira, vamos a Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, para darle gracias a Dios que nos llamó de esas tinieblas en las que antes vivíamos, ¿no? A lo mejor podrías decir, no, pero yo vivía bien, no andaba yo en malos pasos, juntándome con malas personas,
no necesariamente es llegar a eso, ¿no? O sea, vivir en tinieblas, que es como vivíamos antes de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, es estar pues a la merced del Señor de las tinieblas, ¿no? Es vivir en esas tinieblas, es estar a disposición suya, de Satanás, ¿no? Y que te haga como muñeca de trapo para un lado y para otro. Entonces, la verdad es que gracias a Dios que nos llamó de esas tinieblas a estar ahora en la luz admirable. Y creo que es bien importante que nosotros tenemos que entender eso. Y ahora hay una palabra, ¿no? Que empoderarte. Y creo que sí es bien importante que nosotros, lo que dice mi esposo es verdad, comprendamos que es Cristo y su poder el que ahora habita en nosotros, ¿no? Y que es esa mano que no nos va a dejar, porque hay veces vamos sin esperanza, lo que decía al principio, entonces nos derriban y entonces estamos ahí desesperados y angustiados. A ver, nadie dice que no nos, que no tengamos sentimientos al respecto, pero tú y yo tenemos que estar seguros que ese poder esté en nosotros. Es por eso que siempre tú oirás muchas veces que cuando estamos orando, oramos que nos quite el velo de nuestro entendimiento. Y hay una oración que dice, quite el velo de nuestro entendimiento para que podamos ver que el mismo poder, o sea, que podamos entender el poder que opera ahora en nosotros. Porque el mismo poder que hizo que Jesús resucitara de los muertos, imagínate, dicen que no hay un poder más grande que la muerte, ¿no? Ese poder que operó en Jesús para resucitarlo de la muerte es el mismo poder que ahora opera en ti y en mí, y que es el que nos agarra de la mano y dice, hijo mío, yo te voy a ayudar para todas las cosas de nuestro matrimonio, ¿no? Pero hay otra cosa que es súper importante como matrimonio que hagamos, que es enseñárselos a nuestros hijos. ¿Cómo es el poder de Dios que opera en nosotros? Aquí nos pasó una cosa ahora, la semana pasada que estuvimos de vacaciones, y hay veces el Señor, nosotros tenemos que entender que hay momentos en que suceden algunas cosas donde tenemos que dar la enseñanza y el aprendizaje rápido, ¿no? A nuestros hijos. Y pasó una cosa que mi hija, una se queda dormida en la playa y pierde su audífono, ¿no? Y entonces se levantó al otro día súper angustiada porque sabía que le íbamos a regañar de que había perdido el audífono por no cuidar, por no sé qué. Y entonces estaba angustiadísima, ¿no? Entonces ya ni desayunó. Ni desayunó tan a gusto, ¿no? Pues porque lo había perdido y además sabía que, por supuesto, no le íbamos a comprar otro, ¿no? Son de estos así que como que se sueltan así solitos, ¿no? Y son chiquitos, entonces ya. Y decía no, y lo veía, lo buscaba en su celular, puede ver dónde estaba, y estaba ahí como que perdido ahí en medio de la arena, en la playa. Bueno, entonces estaban nosotros desayunando bien a gusto y ella angustiadísima, ¿no? Y entonces, viendo su angustia, a ver, este ejemplo que yo les estoy poniendo no es el ejemplo de muerte, de angustia, de enfermedad, pero son los momentos en que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios es poderoso, ¿no? Y entonces cuando ella me platica eso, yo les comparto, le digo, mira, a mí alguna vez Dios me dio una promesa acerca de que yo no iba a perder ninguna cosa, que Él me la iba a devolver. Y bueno, le comparto a mis hijas ese testimonio, ¿no? Mío, y le digo, nena, si oras, Dios es suficientemente poderoso para Él encontrártelo. Tienes que entender eso. Y me dijo, mamá, oremos. Y oramos, y la oración que hicimos en ese momento es, Señor, permite que Caro pueda ver tu poder, pueda ver que no hay ninguna cosa imposible para ti, ¿no? Permite que la lección no sea el encontrar el audífono, sino que ella pueda percibir tu poder operando en nosotros.
Y nosotros con mucha calma, con mucha paz y todo, y cuando regresamos del restaurante le dije, pues yo le dije, pues pregúntale a las chicas si tienen como una escobita de estas así como que rayan en la arena, ¿no? Para ver, pues que le rasques ahí, que lo saques, ¿no? Pero es porque Dios te va a ayudar a encontrar. Ya habíamos ido y ya habíamos buscado, ya le habíamos ayudado ahí a buscar en la arena, ¿no? Entonces le dije, pregunta, yo vi que traían de esas escobas así como, ¿cómo se llaman? Bueno, no importa, como rascadoras, ¿no? Así como de arena. Entonces ve y pregunta, ¿no? Y entonces ella, terminando de orar, fue a buscar a las chicas que estaban ahí limpiando y le dijo, señorita, bueno, ya fue, llegó, y le dije, ¿estás buscando eso? Yo lo encontré. Y se lo da. Le dice, sí, lo encontré, yo estaba ahí en la arena, no sé qué. Y mi hija lloraba y decía, mamá, me impresiona que ni siquiera lo tuve que buscar, ¿no? Y entonces es maravilloso ver cómo Dios mismo se manifiesta cuando nosotros hacemos las cosas con fe. No era el audífono. Era que mi hija fuera, muchas veces, yo no sé tú, pero a mí, cuando estoy pasando con una prueba, muchas veces todas estas pruebas que pasé, que Dios me rescató, son las que me ayudan y digo, a ver, si Dios me rescató de esto, si Dios me ayudó en esto, si Dios me hizo esto, si Él pudo hacer esto, yo no me tengo que angustiar ante este problema. Yo no tengo que... Entonces, esos mismos tesoros que vamos juntando en nuestra vida cristiana, tenemos que ayudar a nuestros hijos que ellos vean el poder de Dios. Que vean que Dios puede lograr todo por muy difícil que sea, ¿no? Entonces, no importa que sea una cosa chiquita en el mar, o sea, en la arena de la playa. No importa, porque la chica lo encontró en la arena. Dios es capaz de lograrlo, ¿no? Entonces, es bien importante que también, así como tú y yo detectamos y aprendemos y nos empoderamos y sabemos que ese poder opera en nosotros, se los vayamos compartiendo, diciendo a nuestros hijos para que ellos vayan juntando esos tesoros en su morralito de la vida, para que cuando les lleguen pruebas más grandes, ellos sepan, a ver, me enseñaron a mí que Dios es todopoderoso y hizo y logró y miren y me digo, a ver, ahora puedo. Y ella va a seguir juntando esas historias que le van a permitir saber, no el encontrarlas, o sea, no era la cosa, es lo quiero enfatizar mucho eso, es que ellos vayan aprendiendo que el poder de Dios sí opera. Dios no se quedó en la cruz, sigue operando y su poder sigue estando en la tierra, esperando la manifestación de sus hijos, ¿no? Y nosotros nos tenemos que manifestar y estar seguros. Y de verdad que cuando yo estaba orando con ella, yo tenía una paz y dije, Señor, lo vas a hacer. Y ella se fue, yo la dejé, o sea, yo la dejé, dije, pues que ella vaya, y yo me fui a la alberca ahí a seguir andando. Entonces fue maravilloso que el Señor le permitiera ver, o sea, le permitiera a ella entender esa manifestación del poder de Dios. Y además para mí fue un regalo grandísimo que escuchara nuestra oración, ¿no? Que escuchara, pues, que queremos que nuestras hijas vayan aprendiendo de su poder, de Él, ¿no? Uh-huh. Sí, con algo tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Con algo tan simple como una cosa material. Uh-huh. Mira, primera de Timoteo 2:9 nos dice que ese llamamiento del que estábamos hablando, del que estamos dando gracias a Dios, no, segunda de Timoteo. No, primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Entonces, segunda de Timoteo 1, perdón. ¿What? Entonces, segunda de Timoteo 1:9. Okay. Nos habla de ese llamamiento, de ese por el que nosotros estamos ahorita dando gracias a Dios que nos llamó. Dice aquí, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo?
desde antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Y dice aquí que no, como dice, que no es por nuestras obras, es decir, no nos llamó a ti y a mí porque fuéramos muy buenos, o porque o porque hubiéramos hecho muy poquitos pecados insignificantes que no tienen gran importancia. No es por nosotros. Él nos llamó por su gracia, porque era su propósito llamarte. Y fíjate que haber sido llamado de esa manera desde antes del inicio del tiempo es un motivo de alegría. O sea, que de verdad qué hermoso pensar que desde antes de que todo se fundara, Dios ya estaba pensando en ti. Dios ya estaba pensando en cómo iba a ser tu matrimonio. Desde antes de esa fundación, desde antes de ese inicio de los tiempos, Dios ya sabía cómo iba a ser tu cónyuge, Dios ya sabía cómo iban a ser tus hijos. Desde ese entonces Dios ya sabía qué aflicciones de la carne iba a traer tu matrimonio, ¿no? Desde ese inicio de los tiempos ya sabía qué tentaciones iban a llegar a tu matrimonio, ¿no? Si iba a haber celos, si iba a haber adicciones en tu matrimonio, si iba a haber un lenguaje pues grosero entre tú y tu matrimonio. Dios ya sabía todo eso, y desde entonces Él dijo, no, yo lo voy a llamar, ¿no? Porque yo quiero darle esa esperanza, ¿sí? O sea, desde ese entonces Él pensó en nosotros, y eso es algo en realidad hermoso, saber que desde entonces Dios ya había puesto sus ojos sobre nosotros, ¿no? Y de esa misma manera en la que Él desde hace mucho tiempo ya sabía cómo iba a ser nuestra vida, de esa misma manera también Él ya sabía qué esperanza nos iba a dar, ¿sí? De esa esperanza de la que estamos hablando ahorita, Él ya sabía que nos iba a dar a su Hijo Jesús como esperanza para nosotros, ¿no? Para que todos esos problemas, para que todas esas tribulaciones tuvieran una salida, ¿no? Mira, vamos a Juan 3:15. Juan 3:15 a 17, vamos a leer. 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, así como Él ya sabía que íbamos a tener todos estos problemas, pero nos había Él ya seleccionado para llamarnos, ya Él nos había dado aquí la salida, nos había dado ya la esperanza, que era ponernos en nuestro corazón a su Hijo Jesús, ¿sí? Y de esa misma manera en la que Él ya nos había seleccionado, ya nos había, desde ese entonces también, como dice la palabra de Dios, ya nos había dado la salida a esas tentaciones. Ya nos había dado, nos había permitido tener tentaciones tan grandes, pero soportables, nos dice la palabra, ¿no? Mira, vamos a 1 Corintios 10:13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar, ¿no? Entonces, ya decíamos, gracias a Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias que nos dio esa esperanza. Gracias, Dios, que nos llamaste. Gracias por esa esperanza. Eso es cuando tú y yo estamos en esta prédica y tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿no?
Decíamos que la prédica era para darle gracias. Pero también está la otra parte. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, entonces esta prédica es para compartirte lo bien que se siente tener esa esperanza en tu vida. ¿Sí? Para compartirte que tú de verdad debes ansiar fundar tu casa sobre la roca. ¿Sí? Mateo 7:24. ¿A qué se refiere esa fundar tu casa sobre la roca? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esto ocasionó que, aunque descienda la lluvia y vengan ríos y soplen vientos y golpeen contra esa casa, no va a caer, ¿no? Porque está fundada sobre la roca. Entonces, queremos compartirte que en realidad tener a Jesús en tu corazón y hacerlo tu Señor, hacerlo tu Salvador, es realmente fundar tu casa sobre la roca. Que hay un mensaje bien importante que también no va. Entonces, quizá mucha gente puede estar pensando, entonces, ¿por qué existen tantos divorcios? ¿No? Porque dentro de los cristianos, ¿no? Porque además va en aumento. El tema y lo fundamental es que nosotros tenemos que creer que ese poder opera en nosotros y que esas palabras que acabamos de leer de Juan son verdad, porque si nosotros decimos, no, el otro no va a cambiar, el otro no, ya no podemos seguir juntos, estamos haciendo mentirosos a Dios. Porque estamos diciendo que Él no puede cambiar corazones, que Él no puede transformar al otro, que Él no puede hacerlo. Entonces es bien importante que tengamos a Dios en nuestro corazón, que sean, pero además que nos empoderemos con la palabra de que Dios puede hacer todo. Y de que a pesar de que yo no veo y que estoy con mis dos espaditas aquí peleando y que yo veo que el problema y que mi pareja no cambia o que no, Dios sí es capaz de transformarlo, Dios sí es capaz de cambiarlo nuevamente, porque si no estamos haciendo a Dios mentiroso de que no es capaz de que podamos resolver esos conflictos que van a existir de verdad, ¿no? Aunque digamos que estamos en Cristo Jesús, la tribulación va a venir. Entonces, es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos revele esta palabra y que nos quite el velo de nuestro entendimiento para que nosotros podamos estar seguros de que en nuestro matrimonio no hay nada imposible para Dios. A pesar de que nosotros no vemos y solamente vemos la tribulación. Porque entonces, si nada más nos quedamos con esta parte de, sí, es cimentarte, conocer a Dios, pero además creer que su palabra es verdad. Y que ese poder sí opera en ti, en mí, y que puede lograr todo lo que tú no crees que vas a lograr, a pesar de que estés ahí enfrente de los filisteos peleando y que tú nada más con tus dos espaditas, ¿no? Sí, porque, o sea, seguramente a lo mejor ya sabes a qué se refiere esta palabra de Mateo cuando dice que vendrá la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, ¿no? Porque honestamente a veces ya no sientes, como dice ese dicho, ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿no? O como a veces nos ha dicho el pastor, o sea, es que hasta al perro más flaco se le cargan las pulgas, dice, ¿no? O sea, y es cierto, o sea, a veces dices, es que problema tras problema y llega otro problema y no se ha ido el primer problema y ya llegó otro nuevo. Entonces, es esa lluvia que llegó, es esos ríos que crecieron y ese viento que está soplando, todo junto, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, si tu casa no está fundada sobre la roca, pues va a caer, ¿no? Entonces, de verdad, de todo corazón, yo te queremos invitar a que
recibas a Jesús. Si tú estás escuchando esta prédica y no tienes a Jesús en tu corazón, o como dice mi esposa, todavía no te cae el 20 de verdad que el poder de Dios reside en ti, que ese gran poder tú lo tienes, así como Saiyajin, así todo alrededor de ti, ¿no? Oh, no sé, o sea, ese gran poder tú lo tienes. Entonces, aun cuando ya hayas recibido a Cristo, pero no te ha caído ese 20, yo te invito de verdad a hacerlo consciente, ¿no? Y a volver a recibir a Dios, a Cristo, abrir tu corazón, abrirle la puerta de tu vida, y con eso le vas a abrir la puerta a tu cónyuge y también a tus hijos y también a tus familiares, a tus seres queridos, ¿no? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si tú le crees, si tú crees en su nombre, automáticamente te conviertes en hijo de Dios, ¿no? Y como decíamos en otras prédicas, cuando tú eres hijo, pues eres heredero de todo lo que tiene tu papá, ¿no? Sí, de todo ese reino, al final de cuentas tienes la posibilidad de entrar en él, ¿no? Sí, creo que en algún momento tenemos que preparar algo de qué significa creer en su nombre. No, a ver, creer en Jesús no significa... A ver, el diablo sabe que Jesús existe, ¿no? Hay gente que, o sea, que sabe que vivió, pero una cosa es creer en eso y creerle, es diferente creer en él que creerle a él, ¿no? Y creer en su nombre, ¿cuántos nombres tiene Dios? Protector, Salvador, Proveedor. A eso se refiere, en que creemos que Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, es a eso, esa frase chiquita que dice creer en su nombre, es eso, que todas las manifestaciones del nombre de Dios, de que es el príncipe de paz, de que es tu escudo, de que es tu fortaleza, de que es, todo eso, creemos que Él lo es, creemos que Él puede hacerlo, creemos que Él nos puede transformar, ¿no? Y ya por último, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Señor Jesús, ahí va también nuestro Dios Padre, en esa entrada a tu vida finalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, quisiera hacer la oración de invitación a que conozcas a Jesús en tu corazón. Entonces, pues acompáñame ahí en tu casa, orando y diciendo: Padre, confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es tu Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que murió en la cruz para pagar el perdón de mis pecados. Creo que resucitó de los muertos. Yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido perdón y me arrepiento de haberte fallado. Yo recibo tu perdón y así, de la misma manera, yo perdono también de todo corazón a quien me ha ofendido y me ha fallado. Yo lo hago por fe en ese poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, creamos en realidad que ese poder está con nosotros. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, después de esta oración, ¿qué crees? Ya lo tienes, ¿sí? Dios está solo esperando que nosotros abramos la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón, para que Él entre, ¿no? Cene con nosotros y bueno, vivamos una vida santa, que es a lo que Él nos llamó. Y nunca olvidemos que todos los pensamientos que tiene
Dios para nosotros son de bien y no de mal. Así que nunca Él va a estar pensando, ah, sí, le voy a poner esa pareja, ¿no? Para que lo esté enchichando todo el tiempo y lo esté molestando. No. Si Él tiene una esposa para ti, es para bien y no para mal, para darte el fin que tú esperas y que ella espera también, ¿no? Entonces confiemos en eso, confiemos que Él es fiel, confiemos que Él es bueno y que va a seguir operando en nuestra vida, ¿no? Hasta llegar a siempre me imagino esta imagen de el amanecer perfecto, ¿no? Cuando ya el sol está en el cenit, ¿no? Como aquella batalla de Jacob con el ángel, ¿no? Entonces va incrementándose en nuestra vida la luz de Dios, ¿no? Amén. Cada día, amén. Así es. Pues bueno, hasta aquí la prédica de hoy. Vamos a hacer una oración final. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor, a tu luz admirable, Señor, y habernos sacado de las tinieblas. Señor, yo te pido que cualquiera que oiga esta prédica toque sus corazones, Señor, y realmente los prepares como tierras fértiles para que lleguen obreros y siembren tus semillas, Señor. Yo te pido, Padre, que bendigas a todos los matrimonios de Palabra de Vida. Yo te pido que los lleves por buen camino, siempre mostrándoles tus misterios, Señor. Te lo agradezco, Señor, y te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Noches. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye. Bye.